ואפילו בהסתרה. Hola, Shalom, mi nombre es Adri Largueta y me han pedido mucho los fundamentos básicos de la danza hebrea en su segunda parte. Pues aquí estamos para aclarar todos los fundamentos que se hablan de manera muy poca en muchas congregaciones, pero son necesarias para aquellas personas que necesitan y quieren y tienen el deseo de aprender a danzar. En el video anterior hablamos de la liberación del pueblo de Israel y cómo la connotación cambió cuando Miriam salió a danzar y hacer la expresión después del partimiento del mar, y dice la palabra de que la liberación y el agradecimiento fueron su base para poder hacer las cosas de una manera más expresiva y cambiar el concepto de las cosechas solamente. Pues después de ese episodio las cosas cambiaron radicalmente, pues el pueblo de Israel pasó una época en donde estuvo en el desierto por 40 años y vemos muchos episodios en donde la danza queda prácticamente solo para fiestas y eventos especiales, como por ejemplo la inauguración del tabernáculo, cuando el pueblo de Israel celebraba sus fiestas, cuando el pueblo de Israel recibió la Torá. Pues son pocas las veces en donde se menciona la expresión de la danza. Pero cuando se llega a la tierra prometida, es cuando se hace más énfasis a lo que es la expresión. Y en un libro donde podemos encontrar muchas referencias acerca de la danza es el libro de Jueces. En el libro de Jueces encontramos expresiones de danza por muchos de sus capítulos. Pues encontramos cuando la tribu de Benjamín está siendo exterminada, el pueblo de Israel le dice que tome a las mujeres que salen a danzar y que salen a expresar por un motivo de celebrar su pureza de la virginidad. También vemos en otro episodio acerca del hombre que sacrificó a su hija, pues cuando él llegó de una victoria, él había prometido al Creador que la primera persona que lo recibiera lo iba a ofrecer en sacrificio, y la persona que llegó a recibirlo fue su hija, pero llegó de una manera que era en danza, era expresando alegría, expresando redención, expresando agradecimiento. Pero no es hasta más adelante que encontramos las palabras claves que ustedes tienen que conocerlas, porque muchas personas solo creen que Mahol y la palabra Rikud son las palabras claves para hablar de la danza, pero en realidad las palabras claves están en la palabra y hay que saber la original, la palabra que donde salen los estilos de pasos, porque aquí en este video te vas a dar cuenta de que la danza tiene algo más allá. Cuando el pueblo de Israel se funda en Israel, llega a la tierra prometida, nace de las 12 tribus lo que es el folclore de Israel. Cada tribu tenía algo especial. Cada tribu. Podemos encontrar en la tribu de Neftalí, que Neftalí era más que todo el expresivo y el artístico. Fue el que creó todo lo... Por eso su bandera era relacionada a un ciervo, porque el ciervo salta, o un venado. El venado salta y está, cuando recibe agua, él se expresa con alegría. Tal es el caso de Zabulón, que eran los del mar. Tal es el caso de Isaacar, que eran los relacionados de la parte intelectual de Israel. Entonces cada tribu representa algo que la conforma, entonces esa conformación hicieron un folclore. Entonces después salen estas palabras que ustedes deben conocer. La primera que ustedes tienen que conocer es paseaj. Paseaj quiere decir literalmente ir delante de alguien. Cuando nosotros encontramos la palabra pasear, vemos que David iba delante del pueblo, pero iba expresando gratitud y su expresión era como de victoria, pero él iba delante de. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú danzas, tú siempre tienes que ir delante de. No tienes por qué
estar confiado en alguien que te enseñe. Si la persona te enseñó a ti, tú siempre tienes que ir delante de. Esa es la palabra pasear. La segunda palabra que ustedes tienen que conocer es sahek. Sahek quiere decir literalmente danza, pero no es como la palabra rikud. Sahek tiene que ver con la danza expresiva, la danza que viene de lo que uno viene a dar, como el rey David lo hizo. Después encontramos la palabra kafot, que quiere decir literalmente saltar o dar vuelta. La palabra kafot tiene una relación cuando las enseñanzas básicas que encontramos en el libro de Samuel habla de que David daba vueltas. Entonces dar vueltas es una expresión de no solo agradecimiento, sino que algo de jubileo, algo que viene a decir una confrontación contra la realidad, pero tú ignoras esa realidad porque tú sabes que eres una persona que va a expresar algo que ya está hecho, ya está cumplido. También encontramos lo que es la palabra rajak. La palabra rajak significa pasos. Y encontramos esta palabra cuando el folclore se une con la danza, la expresión. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a los steps o pasos de danza, tenemos que aprender a decir rajak. Rajak quiere decir pasos de expresión. Está la palabra karger. Karger quiere decir vuelta. Son los diferentes pasos que más adelante en otro video en un futuro vamos a hablar acerca de los pasos que ustedes tienen que conocer. La palabra karger quiere decir vuelta, pero no una vuelta efusiva, sino que una vuelta de atraer a los demás que están a mi alrededor a que vivan lo que yo estoy viviendo. Entonces tiene que ser una vuelta bastante amable, en donde yo voy a expresar y a decirle al medio mundo que todos me están viendo. Por eso es que la danza hebrea es en círculo, porque ocupan el entorno, no solo ocupan como en una línea, que solo están viendo hacia parte delantera y atrás lo dejan por ignorante, o sea, lo dejan ignorando, sino que es ronda porque da la forma de algo amable, que te están inyectando, que tú vivas lo que ellos están viviendo. También está la palabra dalej. Dalej quiere decir literalmente danza, pero la danza tiene que ver ya con una connotación de satisfacer al público que me está viendo. Y la palabra hagag. La palabra hagag quiere decir danza en ronda, solamente. Y de aquí viene la palabra jora, o el estilo de paso jora. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la danza cuando la encontramos en Samuel. Una de las referencias que habla Samuel es cuando se hace en la escuela de profetas. En el libro de Samuel, el profeta Samuel funda lo que son las escuelas y ellos tenían una manera muy predilecta de recibir lo que eran visiones y lo que eran palabras de profecía, que era por medio de saltos, y ellos caían en un estilo de trance, se le podría llamar, pero un trance bastante expresivo. Uno de estas personas que cayó en este trance fue Saúl, cuando andaba buscando lo que eran las ovejas de su padre o las cabras. Como Saúl no las encontraba, se encuentra el profeta Samuel y el profeta Samuel le da una palabra, y cuando él recibe esa palabra él cae en trance y él empieza a saltar, a danzar. Entonces de aquí surge lo que es la danza profética. La danza profética hace referencia cuando yo expreso algo, pero voy a recibir una promesa o una palabra de parte del Creador y es bíblica. Por eso muchas personas cuando van a unas diferentes congregaciones y ven a personas que están como en trance pero están saltando o están haciendo un tipo de expresión, se asustan porque dicen, ¿qué es esto? Esto es algo de locura. Pero en realidad es algo bíblico, es algo que está en la Biblia. Por eso decía toda la gente cuando veía a Saúl, decía,
También Saúl entre los profetas. ¿Por qué razón? Porque él estaba expresando lo que era ese tipo de expresión de sacar una revelación divina. Cuando este tipo de danza no se le da a cualquiera, porque tiene que ser alguien que es una persona que puede recibir este tipo de dimensión, pues vas a entrar en una dimensión bastante confrontativa, y tienes que saber de que este tipo de danza te va a llevar a otro nivel espiritualmente hablando. Recordemos que después de esto Saúl fue rey. Entonces, si Saúl fue rey gracias a recibir una palabra por medio de Samuel, pero va incluida la danza, aquí podemos encontrar entonces que la danza es de reyes, o sea, es de sacerdotes también, es de príncipes, porque cuando uno danza, uno se prepara espiritualmente, y como dijimos en el video anterior, uno eleva su nivel espiritual.